Bienvenidos estudiantes a esta nueva clase de matemática. En esta unidad número 7 estamos estudiando los vectores y a lo largo de esta unidad hemos estado aprendiendo las operaciones y las propiedades que tienen estos desde el punto de vista matemático. Soy el profesor Jason Figueroa y en esta ocasión vamos a estudiar la clase 2.5. Bienvenidos. Esta clase 2.5 se titula Producto escalar de vectores en el plano cartesiano. Y el problema inicial nos invita a pensar en la siguiente situación. Vamos a considerar una base ortonormal. Recordando las clases anteriores, esto significa que los vectores y j son unitarios y que son ortogonales, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a tener un vector u en una coordenada x, y y un vector v en la coordenada x', y', es decir, diferente. Entonces estos vectores los podemos escribir de la siguiente forma. El vector u como x veces el vector y más y veces el vector j, y el vector v x' veces el vector y más y' veces el vector j. Entonces nos piden determinar el producto de los vectores u por v. ¿Cómo haríamos esto? Pensemos. Entonces la solución de este problema, para trabajar con el producto del vector u por el vector v, vamos a escribir los vectores tal como nos los han dado. El vector u, x veces el vector y más y veces el vector j por x' el vector y más y' el vector j. Ahora, recordando un poquito las propiedades, decíamos que podemos aplicar la distributiva y entonces este producto puede ser x veces el vector y por x' veces el vector y. Ahora vamos a multiplicar este número o este vector por este otro y el resultado nos quedaría x veces el vector y por y' veces el vector j. Ahora continuamos la multiplicación. Este lo vamos a multiplicar por este. Entonces lo escribimos y más y veces el vector j por x' veces el vector y. Y a continuación el último producto que se nos ha quedado es el de y veces el vector j por y' veces el vector j. Como si estuviéramos trabajando con los números normales. De acuerdo a la propiedad 3 que vimos en la clase anterior. Entonces ahora pensemos de que en este caso estamos hablando de producto de números reales por el vector escalar. Entonces esto lo podemos escribir como x por x' veces el vector y por el vector y, agrupando. En este caso, el segundo término lo podemos escribir como x multiplicado por y' veces el vector y por el vector j. Este tercer término lo podemos escribir como y veces x' por el vector y por el vector j. Y finalmente podemos escribir estos dos vectores, este producto como y por y' multiplicado por el vector j por el vector j. Entonces podemos observar que esto lo hemos logrado hacer por la propiedad 4, que decía que si tenemos el producto escalar de un número por un vector, podemos ordenarlos multiplicando los escalares y los vectores por aparte. Entonces ahora, ¿qué significa que los dos vectores se estén multiplicando? Significa que su longitud o su norma la vamos a elevar al cuadrado. De igual manera, en el segundo caso, eso significa de que la norma o la longitud de estos vectores la vamos a estar multiplicando. Recordemos que estos vectores, tanto el vector y como el vector j, son ortonormales. Entonces significa que forman 90 grados y el producto de dos vectores que forman 90 grados es 0. En el segundo caso también cumpliría lo mismo, pues este vector y este vector j son ortonormales. Ahora para el cuarto caso, este término, entonces el vector j por el vector j lo podemos escribir como y por y', que son dos números, por la longitud del vector j elevado al cuadrado. Entonces, sustituyendo, recordemos que este vector y es unitario, su norma es 1, y 1 por 1 o 1 elevado al cuadrado equivale a 1. En este caso, multiplicar por 0 el producto de dos números, entonces se nos vuelve 0 y no necesitamos escribirlo para sumar. El cuarto producto sería y por y' por este factor, pero el vector j es normal, es decir, de longitud 1. Entonces 1 elevado al cuadrado se convierte también en 1.
Y finalmente, si estos números reales, x por x', están multiplicados por 1, pues entonces se quedan como tal. Y la respuesta sería x por x' más y por y'. Recordemos que lo que estamos haciendo es multiplicando dos vectores cuando conocemos sus coordenadas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos deducido, de acuerdo a las propiedades, lo que tenemos que hacer es multiplicar los dos valores en x, los dos valores en y, y finalmente vamos a sumar ese resultado, y ese es el producto escalar de vectores en el plano cartesiano. En conclusión, entonces podemos decir que cuando conocemos dos vectores, un vector u con una coordenada x, y un vector v con una coordenada x', y', entonces lo que nosotros vamos a hacer, si se nos dice que están en una base ortonormal, se va a cumplir que el producto de estos vectores será el producto de los dos valores en x sumado con el producto de los dos valores en y. Y ese es el resultado que nosotros buscamos. Para entender esto y ver lo sencillo que es, observemos el siguiente ejemplo, el cual nos dice que determinemos el producto de los siguientes vectores. El vector u tiene coordenada 3,2 y el vector v tiene como coordenadas 1,2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener el producto u por v? Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de observar en la conclusión, tenemos que multiplicar las x, es decir, este 3 por este 1, y a continuación sumarle el producto de la y, que sería 2 por 2. Entonces este producto es sencillo, 3 por 1 es 3 y 2 por 2 es 4. Luego sumando llegamos a que el producto escalar de estos dos vectores equivale a 7 unidades. Así de simple. Entonces, como puedes observar, esta fórmula nos ha ayudado mucho a trabajar con los vectores y ahora puedes aplicar tus conocimientos en los ejercicios que propone nuestro libro de texto. Espero te haya servido y nos vemos en la próxima clase.